Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura. Me corresponde abrir la Semana Azul con este tema que consideré en el momento que me lo plantearon que era sumamente importante, dado que ciertamente son uno de los aspectos más angustiantes en la población con trastorno del espectro autista, tanto niños, adolescentes y también adultos. Vamos entonces a mirar un poco que, bueno, que ciertamente el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que inicia en la infancia, pero tiene implicaciones médicas, neurológicas y psiquiátricas que complican el funcionamiento. No es un trastorno psiquiátrico, pero tiene comorbilidades que tenemos que evaluar y tenemos que tratar. Obviamente, cuando uno mira los criterios del DSM-5, vemos que hay dos criterios amplios para hacer el diagnóstico, que tiene que ver con el criterio A, que es el trastorno de la comunicación e interacción social, que es uno de los aspectos que genera más problemas en la interacción y en la comunicación de la persona con trastorno del espectro autista. Después miramos el criterio B, que es el criterio de alguna forma donde se centran los comportamientos e intereses repetitivos y restringidos. Y en estos dos criterios, tanto el A y el B, conforman los núcleos centrales de la sintomatología de estos pacientes, que dependiendo de la intensidad van a tener una evolución, diferentes grados de afectación, tanto en el desarrollo del lenguaje como en el desarrollo intelectual. Entonces, obviamente, cada niño, adolescente o adulto tiene una particularidad dentro del espectro que es única, es irrepetible. Por eso es que es tan heterogéneo y por eso el nombre espectro autista. Uno de los aspectos importantísimos que tenemos que mirar son las comorbilidades. En esta charla yo voy a hablarles de las comorbilidades psiquiátricas, pero para efectos creo que es importante decirles que las comorbilidades psiquiátricas también se complican con las comorbilidades médicas. Es decir, el psiquiatra tiene que mirar ambas porque una no está exenta de la otra. Y vamos a ver por qué. Y otras complicaciones y síntomas asociados que son importantes entender para poder ayudar a los pacientes, para poder en los abordajes que sean los más adecuados y encontrar el protocolo para ese paciente que lo pueda ayudar. Dentro de las comorbilidades psiquiátricas, debo decirles que bueno, las más frecuentes son las que tienen que ver con la parte psiquiátrica, la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por tics y Tourette, además de la discapacidad intelectual y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Dentro de las comorbilidades médicas, van a utilizar que los trastornos gastrointestinales, neurológicos, metabólicos, neurológicos y nutricionales son aspectos centrales también. ¿Y por qué los coloco acá? Porque todos estos pacientes con comorbilidades psiquiátricas pueden tener también estas comorbilidades médicas, como dije anteriormente, la extensión de estos síntomas psiquiátricos. Y entre los trastornos más asociados, vamos a ver trastornos de la regulación del sueño, de la alimentación, problemas de coordinación motora, problemas de la conducta y problemas o trastornos neurocognitivos. Entonces, bueno, fíjense, cuando vemos morbilidad, la frecuencia de morbilidades psiquiátricas es muy alta en comparación con las médicas. Y la discapacidad intelectual, el TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos de ansiedad, la depresión son los más frecuentes por el trastorno compulsivo, el bajo, pero no lo podemos dejar. Tenemos que mirar ahora el trastorno o las dificultades de aprendizaje que los voy a englobar como trastornos neurocognitivos, porque allí también tenemos que mirar todo lo que es el tema de las funciones ejecutivas, que hoy en día se está entendiendo mejor, se está abordando y se está diagnosticando, y por lo cual estos niños, pues, una vez que entendemos que hay un trastorno en las funciones ejecutivas, podemos dar mayor atención y abordaje
multidisciplinaria. Y obviamente también está el trastorno de integración sensorial, que es muy importante entender, si bien no está dentro de la clasificación, sintomáticamente está presente en casi todo. O sea, digamos, los trastornos de integración sensorial en pacientes con ansiedad, en pacientes con trastornos de aprendizaje, es un tema bastante importante porque le da un impacto a la forma como se comporta el paciente. Uno de los aspectos que más está preocupando actualmente en psiquiatría y trastornos del espectro autista es el tema del sueño. Si bien los trastornos del sueño no están englobados solamente en la población con espectro autista, en el espectro autista se está convirtiendo realmente en un problema bastante importante. Eh, Prácticamente se indica como una prevalencia, un porcentaje de 44,83%. Entonces, bueno, estos son pacientes que hoy en día, pues, tienen dificultad para dormirse, se despiertan en la noche o se despiertan temprano o están en el día, tienen somnolencia y, bueno, obviamente su ciclo circadiano ha cambiado de forma importante. Estos pueden estar relacionados con que, bueno, primero, algo que nos está pasando en el aquí y el ahora, que es la inadecuada higiene del sueño, como dije, no está circunscrito solamente a la población TEA, pero definitivamente en la población general está sufriendo, la población infanto-juvenil, pero en las pacientes con TEA esto se está convirtiendo en un problema importante porque obviamente aumenta el cortisol y los procesos inflamatorios que en estos pacientes complican las comorbilidades tanto psiquiátricas como las médicas. Alteraciones en el proceso sensorial, el procesamiento sensorial o integración sensorial también puede generar causales de insomnio, coexistencia con trastornos neurológicos, la epilepsia, en sus diferentes presentaciones clínicas, puede generar trastornos del sueño, coexistencia con trastornos respiratorios o gastrointestinales, en este caso, por supuesto, el reflujo gastrointestinal, la apnea obstructiva del sueño, también puede generar en estos pacientes este insomnio. Por supuesto, el tener trastornos psiquiátricos, la ansiedad o la depresión, está acompañado de trastornos del sueño. Y en algunos de estos pacientes, pues algunas medicaciones, como los estimulantes, unos broncodilatadores o el uso de corticoides. Otro aspecto importante que también de alguna forma preocupa a los padres en los colegios es el aspecto de la conducta. Se habla en el trastorno del espectro autista es de alteración de la conducta, porque una cosa es el trastorno de la conducta que se refiere a la conducta disruptiva, desafiante que tiene un niño, que puede ser normotípico, que lo hace de alguna forma porque ya trae en su ciclo vital un aspecto disfuncional en la conducta. Otra cosa es la alteración de la conducta por problemas, tanto psiquiátricos, médicos o por los problemas que en estos niños se ve con mayor frecuencia, que son las alteraciones de la integración sensorial. Estos pueden causar inflexibilidad e insistencia en las rutinas, que es el criterio B del autismo, bajo umbral de tolerancia a los pequeños cambios o dificultad en las transiciones, que es el criterio B del autismo, frustración por fracaso en la comunicación, que es el criterio A del autismo, por fallas en la comprensión de claves sociales implícitas, o frustración por no reconocimiento de dificultades en el aprendizaje. Esto, pues, es multifactorial. Obviamente, la conducta se puede alterar en niños con trastorno del espectro autista en un espectro de situaciones, que puede ser desde la situación médica, un niño con un trastorno gastrointestinal, que se altera la conducta por dolor, disconfort, dispepsia, disfobia, en fin. Y otra cosa, el niño, en este lado, el niño que tiene fallas de integración sensorial y no soporta el ruido, los olores, los colores, y puede tener pues una alteración de la conducta. Es decir, que cuando hay una alteración de la conducta no es primaria. En el trastorno del espectro autista, el mayor porcentaje de las causas tienen que ver con los problemas médicos y psiquiátricos asociados. Obviamente, con relación a los trastornos neurocognitivos, que hablamos ya en el trastorno del espectro autista, hablamos cuando hay trastornos en la forma como el niño aprende, los trastornos del aprendizaje,
en la manera como quiere aprender, en las habilidades, por supuesto, que tiene que ver con la pragmática del lenguaje, las disfunciones ejecutivas que tienen que ver con el lóbulo frontal, que es lo que hace que el niño sea inflexible, que tenga problemas de memoria de trabajo, o problemas en la planificación, o que problemas que interfieren en el desempeño académico. Un momentico que me estoy quedando sin batería. Un momentico. Estos, obviamente estos trastornos neurocognitivos que tienen que ver con el lóbulo frontal, en donde están incluidos los problemas de las funciones ejecutivas, como el lóbulo frontal tiene un aspecto conductual. Entonces ahí el niño hay inflexibilidad conductual o cognitiva que influye en la manera como el niño aprende, en la manera que tiene su manera de tener los intereses. ¿Okay? Entonces temas no relacionados con sus intereses preferenciales se convierten en un problema para él. Cuando se requiere un intercambio grupal en clase, también se convierte en un problema. O es la inflexibilidad cognitiva que se asume de manera rápida, maneje mal sus agendas, realice tareas, le cuesta realizar tareas más complejas, o el caso de dificultades en comprender conceptos abstractos que forman parte de la aprendizaje. Entonces, todo esto forma parte de los procesos de aprendizaje que están relacionados también con aspectos de las funciones ejecutivas. Luego, pasando ya un poco más a la parte psiquiátrica, tenemos la gran comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo. Debo decirles que es una comorbilidad bastante alta y a veces es difícil diferenciar del criterio B del autismo, que son los intereses fijos, restringidos, repetitivos, porque muchas veces creemos, ¿verdad?, que eso es un TOC. Una cosa es el criterio B del autismo y otra cosa ya es que hay un trastorno obsesivo compulsivo. La diferencia es que cuando ya hay un TOC, explícitamente hay pensamientos o ideas repetitivas, hay rituales que producen una angustia muy grande, una angustia extrema. Son pensamientos que rumean, que son rumiantes, que se repiten continuamente en medio de el criterio B, que es el interés fijo, repetitivo, restringido. ¿Okay? Entonces, ellos, a diferencia del criterio B, el niño que está en su interés fijo y repetitivo está tranquilo, le gusta su interés, se centra en él, pero cuando ya hay un TOC es egodistónico, o sea, el niño se siente incómodo, está sufriendo y lo dice, no puedo con estos pensamientos. Entonces, como ven en el lado izquierdo, es una cosa, es el criterio B, que es el patrón repetitivo, restringido, temas diferentes a las asociaciones, dinosaurios, mapas, ambientes. O sea, esto es el criterio B, adherencia a rutinas o patrones de comportamiento, inflexibilidad al cambio, en fin. Pero cuando hay un TOC, entonces coexiste esto con preocupaciones obsesivas y rituales. Entonces, muchas veces, personas no diagnosticadas como trastorno del espectro autista en la infancia, pueden tener alta probabilidad de diagnóstico equivocado de un trastorno obsesivo compulsivo en la edad adulta. Es un trastorno que hay que tratar desde el punto de vista psiquiátrico porque realmente altera el funcionamiento del niño o el adolescente y los adultos que tienen trastorno obsesivo compulsivo. En el caso de los TIC y la Tourette, aunque son menos frecuentes, estos tics que pueden aparecer ante los 3 años, que son motores, también pueden ser fónicos, pueden ser movimientos musculares rápidos, recurrentes, no rítmicos, que varían con el tiempo, tienen un patrón errático, pero siempre es importante chequear y ver y evaluar si hay un correlato con un trastorno neurológico. ¿Ok? Sobre todo, chequear si tienen alguna comorbilidad con algún problema de tipo convulsivo. A partir de los 6 años, estos tics ya no se ven como tal, se pueden ver a veces en el cuello, en la cara, en la cabeza, pero generalmente a partir de los 6 años ya vemos son las estereotipos, que son los movimientos repetitivos, rítmicos, tienen un patrón fijo, son coordinados, muchas veces son en las extremidades superiores, las manos, los brazos, ¿ok? Y esto se ve
casi en un porcentaje bastante alto de los trastornos del espectro autista. Con relación a la ansiedad, que es uno de los temas que más preocupa, la ansiedad y la depresión, obviamente además del TOC, pero la ansiedad se convierte en un tema de comorbilidades muy frecuentes en estos pacientes desde niños, adolescentes y adultos. Básicamente la ansiedad es miedo excesivo, ¿ok? El niño evita a lo que le provoca miedo y está siempre preocupado por lo que pueda pasar, porque le da miedo. Eso es básicamente el tema central de la ansiedad. Pero tenemos, por supuesto, la ansiedad social, que es una cosa que tiene que ver con la interacción social, y eso también puede generar conductas disruptivas. Puede haber, el niño puede desear no exponerse a la situación o en donde hay, pues, la parte social que la quiere evitar, o puede haber una ansiedad a cosas más específicas, por ejemplo, a la oscuridad, a las tormentas, a los ruidos. Sin embargo, esta ansiedad tenemos que siempre hacer el diagnóstico diferencial con los problemas de integración sensorial. Cuando un niño y o adolescente con trastorno del espectro autista tiene ansiedad, puede estar autoagresivo, puede autoagredirse y puede entonces incluso tener estereotipas como conductas compensatorias para ella, puede confundirse con hiperactividad. Pero el punto central, el que el niño refiere que tiene miedo y que incluso se le notan, pues, y se puede observar que hay manifestaciones clínicas de la ansiedad. El niño puede estar sudoroso, puede tener taquicardia, puede tener temblor en las manos, ¿ok? Que es muy diferente al niño que está hiperactivo, que puede pues, estar sudoroso por la hiperactividad, pero en este caso es un sudor frío. El niño puede tener temblores, puede tener taquicardia, incluso cuando hay ansiedad social también puede suceder. En el caso de la ansiedad generalizada, ya vamos a un punto mayor, el niño puede estar irritable, le puede costar controlar las preocupaciones. Aquí también hay que pensar, también mirar con relación al TOC, porque a veces cuando inicia el trastorno obsesivo compulsivo, el niño tiene ansiedad, pero la diferencia es que en la ansiedad no hay pensamientos rumiantes, ¿ok? El niño está muy preocupado, pero no tiene un pensamiento que repite en su cabeza, como en el caso de la generalizada, a ver, puede haber fatiga, dolor de cabeza, de estómago, en las piernas, fatiga muscular, y pueden tener muchas preocupaciones al tema del colegio, al tema de la vida, del futuro, y tras sea, pues, realmente, en relación a su ansiedad, se une pues la inflexibilidad cognitiva, lo perfeccionistas que pueden ser, y esto pues va en aumento. Muchas veces niños, adolescentes, sobre todo los adolescentes, pueden hacer el útil, se cogen manos, piernas, una manera de drenar la cantidad, la tensión emocional que tienen con la ansiedad, incluso en los niños que tienen depresión. En cuanto a la depresión, debo decirles que en la población infanto-juvenil el niño no necesariamente está triste. Muchas veces el niño con depresión y en la población general puede estar irritable. Pero en el caso del niño con trastorno del espectro autista, está aún más irritable, está eh, como, como llamamos, es ser confuso incluso la clínica. El niño puede, lo que puede referir más hacia la depresión es que hay desmotivación, o sea, falta de placer en las actividades, ausencia de interés o deseos de tener amigos o de acercarse a los demás niños. Puede estar siempre como aburrido, con falta de voluntad. Puede tener apariencia triste, sí la puede tener, pero muchas veces se confunde con estar bravo, agresivo, y puede tener trastornos somáticos también. Muchas veces estos niños se quejan de dolor de cabeza, se quejan de fatiga. Muchas veces de inicio la depresión en los niños con trastorno del espectro autista no es tan típica como la depresión en la población general de infanto juvenil. Y uno de los aspectos que debemos mirar
es el hecho de que se aísle y que haga un comportamiento más regresivo, que tenga un comportamiento más regresivo, o que, por ejemplo, si tiene un nivel, un grado 1 de TEA grado 1, tenga, el niño se exponga al riesgo o cambie pues su apetito, tenga trastornos del sueño o en las tareas escolares pues haya abulia, o sea, falta de motivación o apatía y disminución del rendimiento escolar. En el caso de los adolescentes, bueno, aquí sí podemos ver una sintomatología más florida. Estos pacientes pueden sentir, sí, pueden manifestar, sentirse tristes, y en los últimos años hemos observado que los adolescentes con TEA manifiestan de una manera muy explícita el hecho de la idea suicida. Y muchas veces, pues, se puede subestimar. Obviamente, aunque son literales, y pueden ser explícitos y tienen inflexibilidad cognitiva, esa idea suicida que está pues, muy probablemente está en correlación con la depresión, tenemos que siempre sobreestimarla. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos tienen poca tolerancia a la frustración, tienen la ansiedad social, pueden tener por la teoría de la mente o la flexibilidad cognitiva, el problema de las funciones ejecutivas, tienen menos, vamos a decir, eh, neurobiológicamente hay menos recursos biológicos para enfrentar una situación catastrófica o algo en la cual no tienen pues, los recursos, las defensas psicológicas para enfrentar las adversidades de la vida, igual que un neurotípico. Y entonces se pueden colapsar más rápidamente, hay un colapso, y si eso se une a la parte sensorial, pues el colapso es mayor. Entonces, cuando un joven con trastorno del espectro autista manifiesta tener ideas suicidas y que lo vemos poco deprimido, pero con ideas suicidas, casi les podría decir que eso es probablemente una manifestación de depresión mayor. Y que aunque se ve que el niño no lo está así, no lo podemos subestimar. Muchas veces están irritados, enojados, fastidiados, la tristeza no siempre se ve, pero lo que sí, como les decía, si es un paciente con grado 1 del espectro autista, siempre manifiesta pesimismo, desesperanza, consideran que incluso vivir es injusto, todo lo ven displacentero, y muchas veces los padres manifiestan, no sé qué decirle, no sé qué hacer, les planteo que tienen todo en la vida, que todo está cubierto, pero aún así no lo ven. Obviamente es frustrante no poder ayudarlos, pero el camino es pues siempre buscar ayuda profesional, como lo veremos, y probablemente estos pacientes, en la mayoría de ellos, necesitan tratamiento psicofarmacológico para ayudar a regular las alteraciones en los neurotransmisores que pueden tener, por supuesto. También es importante decirles que si bien no necesariamente van a cometer el suicidio, pues sí hay autolesiones, pueden haber autolesiones, el cutting del cual les hablé, eso puede estar presente, ¿no? No son fácilmente detectables los síntomas depresivos porque muchas veces se confunden con manifestaciones del espectro autista. Es difícil muchas veces captar las sensaciones y las emociones porque ellos tienen una expresión facial a veces incongruente con las emociones, pero eso no quiere decir que no estén padeciendo de estos trastornos. Entonces, fíjense, algo que me parece muy importante con relación a las manifestaciones clínicas en el área de la psiquiatría, el trastorno del espectro autista, es que la alteración de la regulación emocional en estos pacientes están muy correlacionados con los trastornos médicos en la clínica. Entonces hemos observado, por ejemplo, pacientes en la unidad de autismo que tienen trastorno del espectro autista con trastornos de regulación emocional o trastornos de tipo psicótico. Estos pacientes también presentan otros problemas médicos que observamos comprometen o complican la situación, como por ejemplo las alergias alimentarias o las intolerancias, los trastornos en el electrocefalograma, como paroxismo de inmunidores bioeléctrica, disbiosis intestinal u otras, o a veces todo lo presentan las tres variables.
¿Por qué es importante que les diga esto? Porque, bueno, el autismo, el trastorno del espectro autista, en los últimos años se ha hablado, pues, de los problemas gastrointestinales y estos son bastante frecuentes, incluso en pacientes de ansiedad, trastorno compulsivo. Llama mucho la atención que esta comorbilidad sea bastante alta y no podemos dejarla a un lado, incluso teniendo comorbilidades con la parte médica, trastornos del sueño, ansiedad y depresión. De eso van a hablar en todo, pero me parece importante nombrar. Entonces, otro aspecto importante importante en el conocimiento del psiquiatra que trabaja con TEA es el conocimiento en el eje intestino-cerebro para entender muchos de los trastornos neuroconductuales en el TEA. Estos niños que ven acá, esto que ven acá es el famoso voz, que muchos niños que vienen a la edad o que se acuestan en el piso para aliviarse, pero lo que me llama la atención en la clínica es este famoso abdomen globoso que tienen una gran parte de los niños con trastorno del espectro autista y esto hay que estudiarlo. Esto más allá, pues por supuesto, de la elaboración social. Entonces, como conclusión de esta charla, les diría lo siguiente, que las comorbilidades representan un alto porcentaje en TEA, mayor que en la población general y deben ser tratados. Los tratamientos psicofarmacológicos deben ser desmitificados y tenerse en cuenta en el abordaje multidisciplinario de los TEA, individualizados y utilizarlos al ser necesario. Lo digo esto porque muchas veces me plantean el temor a la indicación del psicofármaco y cuando se requiere hay que indicarlo. Es necesario indicar el psicofármaco en el momento que sea necesario, para el tiempo necesario para el paciente que lo necesite. El uso de anticonvulsivantes y estabilizadores del humor se está cada vez con mayor frecuencia en las comorbilidades con trastornos del humor y trastornos del espectro autista. Son necesarios indicarlos el tiempo que sea necesario para el paciente que lo requiera y no hay que tener miedo y siempre de la mano con el equipo multidisciplinario. Con relación a los antipsicóticos, se tiene pues la aprobación de la Federación, la FDA, con la risperidona y la aripiprazol, que son los que tienen la aprobación y tienen una muy buena respuesta, ¿no? Y también hay otras moléculas y combinaciones con buenos resultados. Y para el trastorno del sueño, es bueno el uso de la melatonina exógena porque ha dado buenos resultados, es eficaz y segura, pero siempre debo decirles que con la indicación médica. Preocupa la automedicación en los trastornos del sueño con melatonina y como sabemos es exógena, el sistema nervioso central también lo produce. Tenemos que entender que así como se indica, se inicia, también se tiene que tener su retirada una vez que hayan todos los procesos de tratamiento para el trastorno del sueño. Bueno, muchísimas gracias. Espero entonces que este resumen y este abordaje pues, pueda aclararles algunos aspectos. Es muy amplio, pero consideré importante tocar los puntos esenciales que más preocupan a los padres, los representantes y a los cuidadores de las personas con trastorno del espectro autista. Aquí les dejo algunas imágenes de mis jóvenes y niños allá en la unidad con sus padres, pues son parte importante del tratamiento, porque por supuesto también tenemos que tratar a los padres y hacer abordajes familiares para que también la familia sea un componente de ayuda en el tratamiento y en el funcionamiento y en la calidad de vida de los pacientes. Bueno, muchísimas gracias.